sonido, pueblo de Dios cantando, música alegre, todos están gozando. Suelta tu carga y entra de corazón, alza las manos y canta con emoción. Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este su programa Vida Victoriosa TV. El día de hoy les tenemos un tema que a todo ser humano le toca pasar en algún momento, y es el tema del perdón, sea que nosotros nos toque perdonar o nosotros tengamos que pedir perdón. Ahora, primeramente vamos a mostrarles varias personas que están opinando sobre este tema del perdón. ¿Usted considera que es fácil o es difícil perdonar? Yo considero que es muy difícil perdonar, porque es cuando se pone a prueba la paciencia, la sabiduría que uno ha llevado en la vida y es difícil, pero tenemos que trabajar en hacerlo. Muy bien. ¿Y qué considera usted, para usted, que es difícil, qué puede ser difícil para usted llegar a perdonar? ¿Qué no perdonaría? Pues diría ahorita que no tengo nada que perdonarle a nadie, que todo lo perdonaría y trabajaría en eso, pero quizá, si tengo que responder que algo que no perdonaría es una mentira muy grande, una mentira muy fuerte que me hiera profundamente. Muchas gracias. ¿Usted considera que es fácil o es difícil perdonar? Eso depende de la disponibilidad de su corazón y de la madurez que en Cristo usted tenga, porque va a ser fácil o difícil dejar las raíces de amargura. ¿Hay algo que usted no perdonaría? No sé, porque en realidad si Cristo y Dios nos han perdonado tantas cosas que hemos hecho, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? En realidad yo no puedo decir que no perdonaría si Dios siempre nos ha perdonado. Yo creo que el ser humano por sí solo, en su naturaleza, considera que no es fácil perdonar. Sin embargo, es cuestión de cada uno, de sus convicciones, de su relación con Dios y de lo que en sí crea que debe ser conforme a lo que Dios quiera. Para mí va a ser difícil, depende tal vez de quién lo haga. Yo creo que uno a veces espera mucho de las personas y a veces no es así. Entonces creo que hay que cuidar la confianza en las demás. Como dije anteriormente, somos seres humanos y no voy a decir que todo lo voy a perdonar, pero yo creo que la familia sí es muy importante y ya cuando a uno le tocan así la familia, ya uno no siempre es el mismo y no siempre actúa con razón. Muy bien, muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta para que la analices. ¿Vos consideras que es fácil perdonar? Pienso que depende, que es relativo. Sé que Dios manda perdonar, pero sí pienso que es relativo porque hay cosas que nos hacen, que nos duelen y que uno perdona, por supuesto. Pero yo tengo seres que amo grandemente y que si alguien les hace algo, tendría que pedirle a Dios que me ayude a perdonar, porque solo Él, siempre que he necesitado de cosas que no salen de mí, Él me ayuda. Entonces pienso que es relativo, pero que Dios lo ayuda a uno a perdonar. Ahora, ¿qué consideras vos que sería difícil para vos perdonarle a alguien? Que sería difícil, pero no imposible, porque si yo quiero entrar en el reino de Dios, tengo que perdonar. Entonces, difícil es que casi nunca lo tomo nada personal. Entonces, de ahí, si me hacen algo, nada más pienso que la persona puede tener algo dentro de sí y no lo veo como yo. Y si me equivoco, por supuesto que ofrezco disculpas, pero si hay algo que me sería muy difícil perdonar es que le hagan algo a mis hijos, a alguno de los dos. Entonces sí, y si es algo mayor, pues es más difícil perdonar. Entonces sí tendría que pedirle muchísima ayuda a Dios para que me ayude a perdonar. Solamente. Ahora, para continuar con este tema, quisiera que me acompañen a un pasaje de la Biblia. Ese pasaje está en Lucas 17, del 1 al 5.
Dice Lucas 17 del 1 al 5 de la siguiente manera. Capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Es fácil o es difícil perdonar? Pastor, de verdad que es un tema que se las trae esa. ¿Qué opina usted? Sí, claro, Juan José. Efectivamente, para cualquier persona, en cualquier condición, y es que son muchas. Realmente estamos hablando de muchas situaciones que pasamos los seres humanos y que nos puede afectar sin duda alguna, incluso, Juan José, para una situación futura. O sea, no es solamente el momento en que me está afectando, no es solamente que la persona siente que no tiene paz por el momento, no, es que le está afectando también el futuro. Esa es una situación no fácil. De hecho, mira que en el pasaje precisamente que estábamos viendo, el de Lucas capítulo 17, hablan los apóstoles y le dice, Señor, sería bueno que nos aumentaras la fe. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les empezó a decir que efectivamente la situación del perdón no tenía que ver sino con un asunto para siempre, eternamente, ahí los apóstoles empezaron a decir, pero es que hay gente que es bien malita, bien malvada. O sea, ¿cómo yo voy a perdonar a una persona que me ha hecho un gran mal? Y hoy lo podríamos traer, por ejemplo, una persona que nos robó dinero, que nos engañó. Ponete a pensar en una persona que nos haya engañado. ¿Cuántas personas han sido engañadas por alguna otra? ¿Cuántas personas han vivido una situación difícil porque alguien le violó a su hija o pasó por una situación difícil de la muerte de un hijo porque alguien más lo mató? No estamos hablando de un asunto sencillo. Sí. Y definitivamente es importante recordar 2 aspectos muy importantes. Es que nosotros como seres humanos vamos a sufrir de 2 cosas en este mundo. La primera es la injusticia y la otra es el sufrimiento. Es difícil, ¿verdad? Estas 2 situaciones que nosotros como seres humanos siempre vamos a pasar. Sí, es importante establecer, entonces, bien lo acotás, que tenemos 2 condiciones en el mundo a causa del pecado. La primera de ellas tiene que ver con el asunto del sufrimiento, o sea, o vos me vas a causar un sufrimiento a mí, lo quieras o no. ¿Por qué? Porque tu humana forma de ser pecaminosa, lo quieras o no, quieras salirte de eso, ¿no? Siempre le vas a hacer daño a alguien, por alguna razón. Y 2, muy probablemente usted va a sufrir o le harán sufrir, o usted le hará sufrir a otra persona una injusticia. En el momento tal vez en que usted ya cambió de opinión, usted le dijo, siempre te voy a apoyar, mira, te voy a ayudar en todo momento, y luego lo pensó mejor y decidió que no. Para aquella persona probablemente es una situación que va más allá que simplemente cambió de opinión. No, esa persona me hizo daño, esa persona es una malvada, yo nunca más quiero volverla a ver. Y entonces empezamos a tener una serie de condiciones bastante difíciles que nos llevan a una barrera que no nos permite a nosotros poder perdonar. Pastor, entonces, en ese sentido, el perdonar es algo que está dentro de nosotros, no tiene que ver con algo externo. O sea, en ese caso sería una cuestión de identidad. Sí, muy bien. Y efectivamente, la razón del perdón tiene que ver con un asunto de identidad, tiene que ver con un asunto de la persona, de cómo la persona sabe que es. Todos nosotros, Juan José, somos hijas e hijos de Dios. Algunos conciliados, algunos reconciliados, algunos que ni siquiera saben que son hijas o hijos de Dios. Dios no produce basura. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre bueno, pero que el hombre tomó la decisión de su propio camino. O sea, Dios nos formó, lo sepamos o no, nos formó para ser personas buenas, para hacer el bien, para ser hombres y mujeres de bien, de provecho para esta tierra. Nos hizo con un propósito. Ahora,
precisamente el asunto de perdonar, Juan José, no tiene que ver con lo que me hizo esa persona o la situación que yo tengo con esa persona. En realidad tiene que ver con un asunto de cómo yo voy a trabajar esa situación en mi condición. Pastor, en ese sentido, quiere decir que si nosotros nos sentimos inferiores o no nos sentimos bien con nosotros mismos, no sé, tenemos problemas de autoestima o qué sé yo, ¿afectaría entonces eso el perdón? Sí, y ese es un tema importante, Juan José, que podamos nosotros validar en ese sentido. El aspecto de la identidad, el conocimiento que tenga la persona de sí misma, de quién es, de cuál es el valor de esa persona, de por qué Dios la tiene en esta tierra, aún a pesar de que haya pasado incluso con esa situación tan dolorosa, es imprescindible para cualquier proceso de la vida, para enfrentar la muerte, para enfrentar un desaire, para enfrentar situaciones de rechazo, que eso en esencia es lo que le sucede a la persona. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a que nosotros necesitamos conocer de nuestra identidad. Sin ese conocimiento de nuestra identidad, va a ser difícil que nosotros podamos avanzar en cualquier situación de la vida. Vamos a ir acarreando paulatinamente como quien lleva un saco de basura. Efectivamente así es. Una persona que no tiene identidad rápidamente va perdiendo el conocimiento sobre lo que realmente vale la pena en la vida. Entonces, ya dijimos el ser humano a causa del pecado vive una vida de sufrimiento perenne y de injusticia. Número 2, sin embargo, esa persona Dios la hizo buena y efectivamente tiene una identidad en Cristo Jesús. Ahora, Juan José, ve lo que dice el pasaje, el mismo Jesucristo en el versículo 3. Él dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. ¿Por qué dice que tenemos que ver por nosotros mismos? Porque el perdón no tiene que ver con la relación o la mala o amarga relación que haya yo tenido con esa persona. Tiene que ver de cómo yo me siento ahora. ¿Quién creo que soy? El asunto del perdón, en primer lugar, tiene que ver con un asunto de identidad. Amigo y amiga que nos estás viendo, quizá en este momento no te sientas bien contigo mismo a causa del rechazo. Pero yo te digo una cosa, Dios tiene un gran propósito para tu vida. Y Dios es mucho mayor que cualquier problema que tengas. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Jesús Adrián Romero, A sus pies. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y
la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en Él en esa noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. A los pies del Señor hay paz. Pastor, qué edificante saber eso, que nuestro Señor, que Dios nos recoge en sus brazos y que a los pies de Él nosotros podemos presentar cualquier dificultad, cualquier problema y sabemos que vamos a tener paz con Él. Sí, y efectivamente, Juan José, este es un tema bastante extenso, porque abarca diferentes tipos de circunstancias en donde la gente por alguna razón por eso no ha perdonado. Es más, y es muy probable que las personas lleven años sin haber perdonado a un esposo que se fue, sin haber perdonado a un hijo, sin haber perdonado a un padre, sin haber perdonado a un amigo, un vecino, no sé, hay tantos ejemplos que podríamos tratar en función del asunto del perdón. Un programa no es suficiente para poder hablar sobre este tema, pero también es importante que si usted tiene alguna situación que nos pueda llamar al teléfono 8566-8677, en Costa Rica 506-8566-8677. Juan José, no es tan fácil. Y algunas personas, de acuerdo a lo que ahora estaba escuchando esta canción de Jesús Adrián Romero, de que a sus pies hay paz, efectivamente la persona, y eso hay que pensarlo, la persona probablemente tenga un gran dolor y ese dolor se deba a una situación de Dios, es decir, que Dios le quitó la vida al esposo cuando ella más se lo estaba pidiendo, que Dios le quitó la vida al hijo cuando más se lo estaba pidiendo, que Dios le quitó la casa a esa persona cuando más se lo estaba pidiendo. Hay tantas cosas por las cuales la gente achaca a Dios
las cosas que en realidad le pasan. Pero es importante entonces, mi amigo y mi amiga que nos escucha y ve, que usted ponga atención a estas palabras, porque efectivamente si hay oportunidad para que recibamos el perdón y podamos ser libres en Cristo. Y Dios era y es y será el más interesado en que su vida marche por el buen camino, que le pueda brindar a su vida una dirección diferente en relación a lo que le está pasando, lo que está adoleciendo en este momento, Juan José. Sí, es importante recordar, pastor, estas situaciones que usted mencionaba. Y es que, habiendo el pecado, estando todavía aquí el pecado en este mundo, nosotros vamos a tener dos condiciones que ya las mencionamos en la primera parte. La primera es que nosotros vamos a tener injusticia, siempre vamos a tener injusticia mientras el pecado permanece. Y también la otra situación, que nosotros por el pecado vamos a tener sufrimiento en esta vida. Es algo que mientras el pecado esté no vamos a poder quitar. Ahora, pastor, ¿qué sucede en esta situación? ¿Qué pasa si yo como persona no decido perdonar? Qué interesante, sí. Vean, y ustedes también que nos miran, el asunto del perdón es un asunto importante para la vida de la persona, para que la persona pueda realizarse hacia adelante. Es un asunto de seguir viviendo y sentirse que está muerta. Eso es lo que le está pasando a la persona, sentirse que está viviendo, pero se siente muerta en vida. Lo primero y más importante que usted debe saber de cuál es la razón del perdón es porque precisamente Dios quiere que nosotros no vivamos una vida de amargura. Dios lo que quiere para nosotras y nosotros es que nosotros vivamos libres, vivamos felices, que nos sintamos contentos de ser la persona que somos, la vida que tenemos, las circunstancias que nos hayan pasado, más bien al contrario, nos ayudan a crecer. Pastor, hay un ejemplo que viene a mi mente en estos momentos y es sobre cuando una persona no perdona, es como odiando a otra y queriendo que ella muera, se toma el veneno ella, esperando que la otra persona se muera. Es así, de verdad, el no perdonar. Interesante, realmente así es la vida de amargura que vive una persona. La persona efectivamente busca la manera de cómo otra persona se tome un veneno, ¿verdad? Y que se muera, pero en realidad el veneno se lo está tomando ella, no se lo está tomando la otra persona. Entonces es muy difícil que alguien pueda realizarse, desarrollarse en la vida si efectivamente mantiene una vida sin perdón. Ahora, Juan José, como les he reiterado también a los televidentes, usted no es así tan sencillo, yo lo reconozco, no es tan sencillo de que yo voy a perdonar. Usted, si no ha podido perdonar y si no se ha tratado, si no ha hablado con un consejero, con un pastor, con un psicólogo cristiano, yo le quiero decir desde ya que lo busque, que busque una persona. Creemos firmemente que sin Dios es muy difícil que una persona pueda llegar al complemento de una vida integral y que incluye precisamente el perdón. Ahora, pastor, hay un pasaje en la Biblia que está en Mateo, es en Mateo 18, 21, está Pedro hablando con Jesús y Pedro le pregunta, maestro, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Hasta 7. ¿Qué implicaría entonces? ¿Que Pedro no tiene muchas ganas de perdonar muchas veces? ¿O a qué se referirá? Sí, de hecho, incluso el pasaje, para ampliarlo, Jesús le habla sobre un señor, un siervo que tiene una deuda muy grande y el Señor lo llama a cuentas y le dice, a ver, siervo, vos tenés una deuda conmigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no has cumplido con tu deuda? Entonces el siervo le llega a decir al Señor, ay Señor, discúlpame, pero no puedo en este momento pagarte esa deuda. Dame tiempo para poderla pagar. Y el Señor le dijo, no, usted me la paga ya. ¿Cuántas personas no han estado en esa condición, Juan José, donde llegan y le dicen al Señor, Señor, vea, yo lo perdono 7 veces, como le dijo Pedro en este caso en el pasaje de la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? No, Pedro, incluso hasta 70 veces 7. Es decir, Jesús le pone una cifra, no como diciendo, bueno, voy a llevar la contabilidad de cuántas, no, es una contabilidad en función necesariamente de lo que la persona pueda olvidar. Es decir, ya no me acuerdo de cuál era la 48, yo sé que tenía 5,
perdí la cuenta. Efectivamente esa es la idea. ¿Por qué? Porque si vos seguís leyendo el pasaje, verás que efectivamente el Señor le habla en función de las cosas que nosotros le debemos a Él. ¿Cuánto nosotros le debemos al Señor? ¿Cuántas cosas hemos hecho mal? ¿Cuántas veces hemos actuado mal con otros? Y aún así la Biblia enseña que el Señor nos perdona. Es más, no solo nos perdona, sino que dice también que nos ama de tal manera que dio hasta su propio Hijo, teniendo que pagar nosotros, dio a su propio Hijo para que cada una y cada uno de nosotros pueda llegar al arrepentimiento y tenga una relación cercana con Dios y así cumpla su propósito en esta tierra. Y me imagino, pastor, que fue de gran impacto para Pedro el recibir de parte de Jesús esa noticia de que no, usted no tiene que perdonar bajo un límite, sino que tiene que perdonar más allá. Sí. O sea, el impacto para Pedro me imagino que debió ser muy grande, porque quizá él esperaba, no sé, que hasta este punto yo lo puedo perdonar. Sí, hasta una o dos veces, Juan José, yo te voy a perdonar. Si me haces eso, y así somos. Esta es nuestra condición pecaminosa. Nosotros no somos tolerantes con las demás personas. Es algo que tenemos que trabajar y Dios tiene que trabajar sobre nosotros. Yo te perdono hasta este día. Yo te perdono hasta esta situación. Yo te perdono. Nosotros le ponemos límites. ¿Y cómo es Dios con nosotros, Juan José? La misma Biblia dice que en ese pasaje que te estoy hablando, de que el Señor llamó a cuentas a su siervo y le dijo, siervo, dime tú cómo me vas a pagar, porque necesito que me pagues ya. Vos tenés una gran deuda conmigo y no puedes seguir creciendo esa deuda. ¿Cómo hacemos? Entonces el siervo le dice, Señor, dame tiempo. No, ya más tiempo, ya no más. Y realmente así es. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero que la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, vida eterna. Bien, el hombre resulta ser que lo bendice su Señor y le dice, viendo la situación que tiene y que el hombre no podía pagar su deuda, se la perdonó. Y simplemente le dijo, váyase en paz, ya usted no me debe nada a mí. ¿Qué hizo este siervo posteriormente, Juan José? Dice en la Biblia, en ese pasaje, que precisamente el siervo vio un consiervo, o sea, una persona igual, en el mismo nivel de él. ¿Y qué hizo? No, usted tiene una deuda conmigo, incluso que era inferior. Usted tiene una deuda conmigo, por lo tanto yo le exijo que me la pague. Usted tiene que pagármela. Usted ya en este momento, ese consiervo, Juan José, dice la Biblia, llegó y le dijo, oye amigo, disculpa, dame tiempo para podértela pagar. Lo mismo que él. ¿Y él cuál fue su reacción? Claro, ¿cómo no? Tranquilo, yo te voy a perdonar. Es que mi Señor me perdonó. Así que tranquilo, como Él me perdonó una gran deuda que era muy superior a la que tú debes o tienes conmigo, yo te voy a perdonar. No, Señor. Le dijo, no, no y no. Y ahora de aquí en adelante vas para la cárcel hasta que tú me pagues todo, le dijo. Dice la Biblia que cuando el Señor de aquel siervo se dio cuenta de la situación, dice que lo llamó, se enojó mucho porque realmente le había perdonado muchísimo. Y entonces no lo dejó salir de esa situación hasta que esta persona pudiera pagar la deuda. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, esta historia que está hablando Jesucristo con respecto al tema de perdonar? Sí, efectivamente la persona llega a una situación de suma amargura en su vida porque no perdona. Y lo peor de todo es que la persona se siente que Dios no le escucha. Efectivamente, porque no quiere perdonar a otros. Entonces le pide al Señor que le ayude con el negocito, le pide al Señor que le ayude con la familia, le pide al Señor que le ayude en muchas cosas. Pero si no perdonas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a esperar que Dios te escuche o que Dios te perdone lo que vos haces? Pastor, en ese sentido entonces, el perdonar no es solo, como usted lo mencionaba en ese momento, para que de una manera u otra tenga una mejor relación con Dios, sino que para que yo mismo tenga mi libertad, que yo como persona tenga una libertad de esas cadenas, porque la verdad es que el perdón es
llevar una caja o un baúl o lo que sea que llevo cargando y no lo suelto. Al final el perdonar es eso, es despojarme de eso y poder tener libertad. Así es despojarse de una gran carga, Juan José. Muchas personas están llevando una carga innecesaria. Voy a contarte un ejemplo de una muchacha. Resulta ser que ella tenía varios hermanos y su abuelita, al morir su madre, que era la única persona que ella tenía, tomó la decisión y ella le dijo a estos niños, a los más grandes, vean, yo no puedo mantenerlos a todos, no puedo dejármelos, porque a mí no me da el dinero, la pensión que yo tengo, no puedo. Entonces los entregó a una institución de la infancia, a una institución de estas que se encarga de los niños. Entonces, ella empezó a conservar, por eso que la abuelita dijo que sin duda alguna para ella, para su nivel de niña, era muy cruel, y por supuesto que es muy cruel. Pero quién sabe la circunstancia en la que pudo estar su abuelita. Es el tema que te estoy hablando del caso de aquella persona que le fue perdonado. No sabemos si el consiervo en este caso tendrá la misma circunstancia que él con su señor de no poderle pagar su deuda. Entonces, cuando nosotros la estuvimos tratando, llegamos a ese punto de la abuela y para nuestra sorpresa, ¿qué fue lo que ella dijo cuando le hablamos de ¿y qué te parece sobre el asunto del perdón a tu abuelita? Ella nos dijo, jamás, eso jamás. Y luego le preguntamos, ¿y cuántos años tiene tu abuela de muerta? Ya tiene 7 años. ¿Ella qué hace con su vida? ¿Cómo está llevando su vida? ¿En qué condición está llevando su vida? Si sigue en esa situación, cada día va a haber menos futuro para su vida. El perdón, mi amigo y mi amiga que nos ve, le liberta a usted y le permite ser una persona completa, integral y con propósito. Ahora, pastor, a manera de conclusión, ¿nos podría ahora repasar esos 3 puntos importantes que hemos mencionado en esta charla, en este video, para nuestros amigos y amigas? Sí, ¿de dónde viene la causa del asunto del perdón o la situación del perdón? Viene por una falta que nos hizo alguien. ¿Y por qué nos hacen esa falta? Número 1, porque efectivamente cuando entró el pecado en el hombre sucedieron 2 cosas que va a seguirla llevando el hombre eternamente. La primera de ellas tiene que ver con el asunto del sufrimiento y el segundo tiene que ver con el asunto de la injusticia. En segundo lugar, también tenemos que entender que la razón del perdón es porque yo tengo una identidad. Yo soy una hija y un hijo de Dios. De esta manera yo debo de actuar en la vida. Y número 3, porque si yo no perdono, voy a vivir una vida de amargura. Cada vez, Juan José, que yo no perdono, yo voy contaminando, destruyendo mi propio cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios, que es en sí creación de Dios. Pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos expuesto este tema que de verdad es difícil, es complicado para nosotros como personas. Amigos y amigas, muchas gracias por habernos visto. Los esperamos en un nuevo programa de Vida Victoriosa TV. Hasta luego. Sonido, pueblo de Dios cantando, música alegre, todos están gozando.